CUNORI comunica el desarrollo de la educación en nuestra región. Bienvenidos a este quinto Congreso Jurídico que organiza el Centro Universitario de Oriente, CUNORI, de la Universidad de San Carlos de Guatemala. De cada una de las conferencias, y contamos con la presencia del señor director de nuestro centro, ingeniero Edwin Filiberto Coy Portón, bienvenido, ingeniero, a este segundo día de actividad académica, y en mi calidad de coordinador de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario, voy a cederle el uso de la palabra para que en su calidad de director dirija unas palabras a los estudiantes, a los docentes, abogados, público en general que en esta tarde nos está viendo a través de la página de Derecho CUNORI, a través de Facebook Live, y también a los compañeros docentes y a los conferencistas. Buenas tardes, señor director. Muy buena tarde, mi estimado maestro Estuardo Córdoba Castillo. Y de igual manera, un saludo a nuestro coordinador académico, al maestro Edwin Rivera Roque, y de igual forma a nuestros respetables conferencistas, al honorable maestro en ciencias Jorge Luis Donado Vivar, procurador general de la Nación, al maestro de ciencias Julio Santos Velázquez, y de igual forma al doctor Calderón Paz. Un saludo muy cordial a ese distinguido grupo de profesores y profesoras de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales y abogado y notario, a nuestros queridos estudiantes, a nuestra comunidad universitaria y a todas las personas que hoy nos observan a través de las distintas páginas de nuestra Universidad de San Carlos de Guatemala. Realmente yo me siento muy, muy honrado y muy afortunado de poder saludarles en este segundo día de esta actividad histórica. Realmente es histórica, y constatar que no existe pretexto alguno para que los procesos educativos se detengan. Valoro la continuidad que hace el maestro Córdoba, que le está dando a estos congresos, ya que este año llegamos al quinto congreso, y en estos últimos 2 años, en un momento tan difícil, en una crisis tan difícil, en un momento que de la noche a la mañana pasamos a otra historia, que pasamos de blanco a negro, pero estos procesos educativos como carrera pues han hecho ustedes que no se detengan. Y este año, como lo decía, pues llegamos al quinto. Se van a aprovechar y se están aprovechando las jornadas académicas de ayer y hoy para poder recibir este tipo de aprendizajes que tienen mucho que ver con la experiencia y la actualización. Momentos que debemos de aprovechar, porque con estas conferencias que se están dando, pues son prácticamente experiencias de estos distinguidos profesionales, y que muchísimas de las cosas que han platicado y van a platicar el día de hoy no se aprenden en las aulas universitarias. Hoy estamos viendo que no existe un montaje, una iluminación y escenografía propios de los áreas, no lo permiten, pero quiero que tengan muy claro que la esencia, la sustancia seguirá siendo la misma. La forma tendría que ser lo menos importante cuando se tiene claro cuáles son los objetivos planteados y se están logrando. Cada año egresan de esta casa de estudios de 44 años, tal como ustedes observaron en este video, y egresan de esta casa egresados comprometidos con nuestra nación.
y me siento muy, muy orgulloso, no solamente de nuestros egresados, sino también de ese grupo de profesores competentes y de ustedes, jovencitos y jovencitas, que están comprometidos a conformar a un grupo de profesionales, heroínas y héroes para poder fortalecer la justicia e igualdad que tanto, tanto nos falta en este país. Vivimos tiempos difíciles y no se necesita conocer mucho para darse cuenta que la situación va a ser un poco más difícil el próximo año. La crisis sanitaria está provocando una crisis económica sin precedentes y eso va a desembocar en una crisis de valores que les va a tocar afrontar a cada uno de ustedes, quienes serán los encargados de preservar la legalidad y la sana convivencia entre los miembros de esta sociedad. Tampoco no debemos de olvidar, y que duele aquí en el corazón, y como sancarlistas que somos, con ese espíritu de servicio, con ese espíritu de solidaridad hacia nuestra población, en el sentido de que hoy es un día que debemos de honrar no solamente la academia, sino también de honrar a aquellas personas que se nos han adelantado por esta crisis sanitaria. Estudiantes, profesores, personal administrativo, familia de esta comunidad universitaria también. Y lo peor del caso, que sumado a esta crisis sanitaria, también se nos han adelantado familia de nuestra comunidad universitaria producto de la violencia. Y eso duele. Duele, y quiero dejarles este mensaje a cada uno de ustedes, que son los héroes y heroínas de la justicia y de esa igualdad que debemos de mantener. Y es el hecho de luchar con dignidad, con honor, con respeto, con responsabilidad, con excelencia y con servicio a esta sociedad guatemalteca que espera muchísimo de nosotros. Y es por eso que yo lo veo como una tarea difícil. Una tarea difícil que les toca a ustedes y a nosotros como alma mater. Pero también es cierto que la pandemia no detiene la academia y esta actividad es prueba de ello. Yo agradezco a quienes hacen posible o quienes están haciendo posible este quinto Congreso Jurídico. Con sus exposiciones podremos seguir aprendiendo y conociendo sobre una serie de temas vitales dentro de un Estado de Derecho. Gracias, estimados profesionales. Gracias por su tiempo y por su deseo de compartir lo que ustedes viven día a día. Mi agradecimiento, mi admiración a un profesional que ha demostrado que cuando se nos asigna un compromiso y responsabilidad, lo va a cumplir. Y estoy hablando del Procurador General de la Nación, a mi estimado y honorable maestro en ciencias, Jorge Luis Donado Vivar. Y de igual forma, tanto así para los conferencistas del día de ayer y a los maestros Julio Santos Velázquez y al doctor Calderón Paz. Sé y estamos seguros que su semilla de conocimiento plantada acá en este bendito centro y en el oriente del país va a dejar huella y que lo vamos a cosechar cada uno de nosotros y especialmente los jovencitos y jovencitas que hoy están en este quinto congreso. Aprovecho la oportunidad para reiterar mi compromiso para que los procesos académicos puedan seguir desarrollándose de la mejor forma. Estos años como director del Centro Universitario de Oriente me han permitido darme cuenta de todo lo que hace falta por el engrandecimiento de nuestro CUNORI y que sin duda estamos listos para seguir afrontando los desafíos y seguir siendo, como siempre lo hemos dicho, el faro de luz de educación superior en el oriente de Guatemala.
Así que mis mejores deseos para que este quinto congreso que hoy termina alcance los objetivos trazados y para que cada uno de ustedes pueda seguir dando pasos certeros en su camino profesional y poder ir y fortalecer, en este caso, a través de ese compromiso que tenemos como universitarios sancarlistas, porque no existe ninguna adversidad y mucho menos una pandemia, ni faro, ni distanciamiento social, ni confinamiento, para que podamos ir a todos los lugares de este país y trascender fuera del mismo el ir y enseñar a todos. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. A quien vamos a presentar en este momento. Y se trata del doctor Melvin Giovanni Portillo Arévalo. Él ya se encuentra con nosotros. Acá lo vemos en la foto. Es doctor en Derecho. Es profesor y examinador de exámenes privados en la Escuela de Estudios de Posgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala desde hace 10 años. Doctor en Derecho, Universidad de San Carlos de Guatemala. Maestro en Ciencias en Derecho Penal en la Universidad de San Carlos de Guatemala, año 2013. Y también tiene estudios de doctorado en Derecho Constitucional, igualmente en la Universidad de San Carlos de Guatemala, en el año culminados en el año ahorita, en el 2021. En su experiencia tiene un extenso currículum, el cual también voy a tratar de resumir. Es examinador de exámenes privados en maestrías de Derecho Constitucional, Penal, doctorado en Derecho Constitucional en la Escuela de Estudios de Posgrado. Es asesor de tesis de maestrías, de licenciatura y también de posgrado. Es profesor del curso de Derecho Penal Internacional en el doctorado en Derecho Penal y Procesal Penal del Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Profesor del curso de Altos Estudios de Filosofía del Derecho en el doctorado en el Derecho de la Escuela de Estudios de Posgrado de la San Carlos. Profesor de Teoría de la Constitución en la Maestría de Derecho Constitucional en la Escuela de Estudios de Posgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Profesor del curso de Oralidad y Ética en la Maestría de Derecho Penal, Centro Universitario de Zacapa. Ha sido reconocido por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala porque tuvo el privilegio que no cualquiera estudiante, y yo reto e insto a los estudiantes a esto, escuchen esto, colegiado en 1960 y se graduó a los 23 años de edad, el más joven en colegiarse en el año 2003 de toda Guatemala. Premio cum laude por haber aprobado por unanimidad sin enmiendas la tesis de grado académico de maestro en ciencias de la rama del derecho penal en el CUNORI, Escuela de Estudios de Posgrado. Tesis, técnicas y estrategias a utilizar para el interrogatorio del proceso penal guatemalteco. Tiene un reconocimiento a la mejor tesis 2015 por el Sistema de Estudios de Posgrado de la San Carlos. Tesis doctorado en Derecho titulada Neoconstitucionalismo y Positivismo Jurídico, problemas interpretativos en las teorías principalista y normativa de derecho. Reconocimiento por la Escuela de Estudios de Posgrado por la excelencia académica en el año 2018. Tiene múltiples publicaciones en revistas de derecho penal, a nivel de pregrado y posgrado. También ha hecho análisis del derecho de África y Madagascar, cuadernos del doctorado del Centro Universitario de Oriente. En fin, múltiples publicaciones. Tenemos a un gran profesional a quien tengo el honor de decirle mi amigo, mi colega, mi compañero de estudios de posgrado. Fuimos compañeros en la maestría en Derecho Penal y también fuimos compañeros en el estudio, en doctorado en Derecho. En la primera cohorte acá en el CUNORI, junto con la maestra Roselia Lima Garza, el maestro Rubén de Jesús Lemus Cordón, y también con la doctora Gabriela Portillo y también con el doctor Giovanni Rosa, que formamos parte de este cuerpo docente. Me enorgullece, Melvin, tenerte con nosotros. Estás en tu casa
es tu centro de estudios de posgrado, de pregrado, profesor, etcétera. Entonces, dejo en tus manos el tema acerca del cual vas a referirnos en este momento, el derecho penal del ciudadano versus el derecho penal del enemigo. Un tema que siempre provoca polémica y a la vez controversia, pero muchas interrogantes. Entonces yo insto al público a que estemos atentos a la más esperada conferencia de esta noche. Muchas gracias, doctor. Bienvenido a tu casa. Muchas gracias, maestro. Una bendición poderte saludar, felicitarte por este tipo de actividades que enriquecen el conocimiento del derecho penal. Creo que mientras más congresos jurídicos se hagan, mientras más logremos hablar de la ciencia del derecho, vamos a poder llevar la academia, que es ir y enseñar a todos, con el lema de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Muy buenas noches a todos los profesores, colegas, abogados, estudiantes de esta prestigiosa casa de estudios. Yo me siento muy orgulloso de ser parte del Centro Universitario de Oriente, CUNORI, y también sabemos que estamos haciendo historia. Es una casa de estudios que está creciendo en un buen ranking de todas las universidades del país, y como decía el doctor René Arturo Villegas Lara, que fue el creador y forjador de los posgrados, él se siente muy orgulloso del CUNORI, del sistema de estudios de posgrado. Y hoy que estamos en el sistema de pregrado, pues decirle a los estudiantes que están en una universidad que les va a permitir formarlos académicamente, tanto a nivel de pregrado y posgrado, de una manera muy competitiva y sobre todo muy profesional. Yo quiero iniciar pues con este tema tan interesante, que es el derecho penal del ciudadano versus el derecho penal del enemigo. Y obviamente cuando hablamos de derecho penal tenemos que entender que el derecho penal ha evolucionado. Yo siempre digo que cuando un maestro ingresa a una aula universitaria y define qué es derecho penal o define qué es el delito, podríamos decir nosotros si está en 1930, en 1920, en 1940, en 1950, porque cuando un maestro le dice a usted que el delito es un acto, o le dice a usted que el delito es un hecho, estamos hablando de una teoría del delito de 1920. El delito era un hecho cuando estaba contemplado el derecho penal y el derecho civil. Y los hechos, ustedes saben que están regulados en el Código Civil. Hay hechos de la naturaleza, hechos que provocan consecuencias jurídicas como el nacimiento, la muerte. Y obviamente el derecho penal, el delito, no es un hecho. Ya ha evolucionado ese concepto de hecho, que era un concepto muy antiguo, pero que todavía la gente lo refiere para decir el delito es un hecho. Si usted mira su artículo 1 del Código Penal, usted va a ver que el artículo 1 dice que son delitos los hechos. Es decir, que esa teoría del delito es una teoría que ya no es la teoría del delito actual. Necesitamos una reforma de ese Código Penal y poder enfocar el delito de una manera más científica, definirlo de una manera más concreta. Cuando le dicen a usted que el delito es un acto, pues eso se queda ahí por, digamos, Basigalupo, Jiménez de Azúa, algunos tratadistas de derecho penal que consideraban que el delito era un acto. Y obviamente hay delitos de omisión. Y al hablar de delitos de omisión, no está comprendida la omisión dentro del acto. Es decir, hay delitos que, por ejemplo, la madre al no mandar el niño por cuestiones ligadas a su estado comete infanticidio, o la omisión de auxilio, por ejemplo, que son delitos de omisión, o el incumplimiento de deberes, por ejemplo, que es un delito de no hacer. Entonces, se llegó a entender en 1930-40 que obviamente el delito no podía ser no solo una acción, porque estaba definido antitécnicamente porque no comprendía la omisión. Y luego se habla de que el delito era un acto. Se hablaba mucho de que el delito era un acto, pero hay que hacer diferencia entre un acto jurídico y obviamente en el derecho penal es un poco, digamos, antitécnico decir que el delito es un acto. Y por ahí surgió Muñoz Conde en el año 2004, le estoy haciendo un análisis de 1920, 30, 40, y en el año 2004 surge Muñoz Conde, Francisco Muñoz Conde, con su libro El comportamiento humano como base de la teoría del delito.
y es un libro maravilloso que se lo recomiendo, donde Muñoz Conde habla que el elemento principal del delito es el comportamiento humano. Y ese comportamiento humano, pues obviamente empezó desde el año 2003-2004 a definirse que era un comportamiento humano doloso, culposo, preterintencional, al cual se le atribuía una pena. Y por ahí ese concepto de delito se mantuvo 2004, 2005, 2006, hasta que en el año 2010-2011 un filósofo alemán llamado Gunther Jacobs empieza a decir que el delito no solo es comportamiento humano, sino que puede darse por querer, por permanecer, por asociarse, por conspirar, por pensar. Hace la diferencia entre el delito penal, entre el derecho penal de autor con el derecho penal de acto, y empieza a darle un nuevo matiz de la definición de delito. Entonces se hace una clasificación del derecho penal en el derecho penal del ciudadano, que es el que yo me quiero referir, primero al derecho penal del enemigo, que es un derecho penal totalmente distinto. Entonces, hoy en día tenemos que entender que el delito tiene diferentes definiciones, ya sea que hablemos del derecho penal del ciudadano como un comportamiento humano, doloso, culposo, preterintencional, al cual se le impone una pena, o hablemos del derecho penal del enemigo, donde con solo asociarse, con solo permanecer a un grupo, con solo tener ese derecho de pertinencia, como dice la ley de delincuencia organizada, usted forma parte de un grupo o una estructura criminal, donde usted solo con pensar conspira si usted manifiesta que va a cometer alguno de esos delitos contemplados en la ley de delincuencia organizada. Entonces, el delito ha tenido, digamos, alguien podría hacer una tesis sobre el delito, sobre cuál es la definición actual del delito. Y así pudiéramos hablar del derecho penal, cómo ha evolucionado de ser un derecho penal de la tribu, de la gens, un derecho penal acusatorio, inquisitivo, los diferentes sistemas. Cuando usted estudia criminología y ve a Ferrajoli, cuando usted ve a Carrara, cuando usted ve a César Lombroso, cuando usted ve la escuela positiva del delito, la escuela clásica del delito, y cómo va evolucionando el delito en una época oscura en la Edad Media, a trasladarse a una época científica del delito, en donde ya el delito o el proceso penal, digamos, ya tiene otros matices, más de garantías, más de derechos humanos, más de principios penales y procesales penales, que obviamente surgen a raíz de la Revolución Francesa, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José, todo el artículo 46 de la Constitución que permite la incorporación de las reglas de Brasilia, la Convención Belén do Pará, una serie de legislaciones internacionales que ahora hay una propia naturaleza del proceso penal de acuerdo al área que está regulando. O sea, usted no va a litigar igual en un juzgado de género, cómo va a litigar en un juzgado de la niñez y adolescencia en conflicto con la ley penal, o cómo va a litigar en los juzgados de mayor riesgo, o cómo va a litigar en un juzgado de paz en delitos menos graves, o un juzgado de primera instancia penal. Es decir, hay una propia naturaleza del proceso penal muy diferente, una interpretación distinta que se hace a través de convencionalidad. Por eso es que ahora todos los conceptos van evolucionando. Yo quiero ir un poquito rápido en esos conceptos que van evolucionando. ¿Por qué? Porque la gente, el derecho, digamos, tenemos que entender que el derecho ha evolucionado. Yo he visto mucha gente que dice, estamos en un estado de derecho. No es cierto. El estado de legalidad o de derecho fue después de la Revolución Francesa, cuando surgió la Constitución. Pero hoy ya no estamos en un estado de derecho. Hoy estamos en un estado constitucional, porque la Constitución es la ley fundamental, democrático, porque hay elecciones populares, se eligen, hay autoridades que se eligen a través del voto, constitucional, democrático, social, porque obviamente hay derechos sociales como la familia, la tercera edad, la niñez, que protege, convencional, porque tenemos una serie de convenciones de derecho, es decir, el Estado ha evolucionado los conceptos. Los conceptos van evolucionando y hoy hablamos de un Estado constitucional, social, democrático y convencional de derecho. Y va evolucionando más este concepto. Total es que yo creo que hay conceptos que hemos aprendido que tenemos que ir pensando que han evolucionado. Y en el derecho penal ha evolucionado, señores. Derecho penal del siglo XXI ya no es un derecho penal de aprenderse conceptos, de aprenderse de memoria artículos, sino de tener una interpretación diferente más allá de la norma, porque el derecho se interpreta de diferentes maneras. Hay una teoría normativa que se interpreta gramatical, pero hay una teoría principalista que nos hace interpretar principios. De tal manera que puede llegar un padre a un juzgado de la niñez y decir, este es mi hijo, mi hija, yo soy el papá,
pero a través del principio del interés superior del niño no le dan al niño porque hay un principio que venció la norma. Y yo soy postulador de esa categoría de decir que los principios en este tiempo han vencido a las normas en el proceso penal. Y podemos poner muchos ejemplos de cómo los principios han venido a vencer las normas. En el tema de la niñez, el principio del interés superior del niño prevalece sobre cualquier otro derecho, incluso de ambos padres. Incluso si al niño ese proceso le afecta tanto, por el mismo principio de interés superior del niño dan una medida desjudicializadora porque ya no interesa qué cometieron, sino lo que interesa es el bienestar mental, físico, psicológico del niño. Y así pudiéramos ver en la ley de delincuencia organizada el principio del interés del bien común. La gente dice, me vulneran mis derechos porque es un derecho muy agresivo, el derecho contra el crimen organizado, pero ahí lo que está protegiendo el derecho penal es la sociedad. Y obviamente al proteger la sociedad va a disminuir algunas garantías constitucionales. Entonces, para avanzar un poco, si me podría poner la diapositiva para adelante, por favor, digamos, hay que distinguir dos tipos de derechos. El derecho penal del enemigo, por un lado, que es el derecho penal por Gunther Jacobs. La próxima, por favor. Digamos que es un derecho penal especial. ¿Qué es el derecho penal del enemigo? Es un derecho penal especial, especialísimo, en el cual el Estado hace una persecución penal gravosa en contra de delincuentes que cometen delitos que atentan contra bienes jurídicos tutelados cualificados. Es decir, no es cualquier tipo de delito. No es cualquier tipo de delito. Usted ve la ley de delincuencia organizada y tiene terrorismo, narcotráfico, violación agravada, tiene asesinato, tiene parricidio, tiene una clasificación de delitos en los cuales se aplica el derecho penal del enemigo. Y esta vino con la Convención de Palermo. Es decir, la Convención de Palermo trae las leyes de derecho penal del enemigo, que es la ley de lavado de dinero y otros activos, la ley de delincuencia organizada, la ley de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, y la ley de extinción de dominio. Y estas leyes, obviamente, tendríamos que hacer un congreso aparte para poder explicar todos los principios y categorías que tienen estas normas especiales. Entonces, el derecho penal del ciudadano es el que ya hemos aprendido. El que tiene garantías, el que es zafarón y dice que tiene elementos positivos, elementos negativos del delito. Los elementos positivos están la tipicidad, antijuricidad, punibilidad, el comportamiento humano. Los elementos negativos, la falta de tipicidad, la juricidad, la falta de condiciones objetivas para la aplicación de una pena. Es decir, los elementos que se dan cuando hay delito, los positivos, y los negativos cuando no. Los elementos accidentales, pues son las atenuantes y las agravantes que están en el 23 y 24 de su Código Penal. Y este derecho penal del ciudadano tiene dos teorías. Una teoría que es el finalismo, que está en el 14 del Código Penal, que habla acerca del fin, que usted quiere cometer un delito, su dolo, quiere cometer un delito, tiene intención, pero hay razones externas que lo detienen y se vuelve en grave tentativa, pero es sancionado la finalidad. La mayoría del Ministerio Público acusa con esta teoría, el finalismo. Le dispara al brazo, pero dice que la intención era de darle muerte, por ejemplo. Mientras que digamos, la causalidad es el resultado. Artículo 10 del Código Penal tiene la relación de causalidad. Hay un comportamiento humano, hay culpabilidad, hay un dolo y provoca algo, y ese resultado es lo que sanciona el Código Penal. Sigamos, por favor. Entonces, si me puede poner la otra diapositiva, se lo voy a agradecer. Entonces, digamos, características que tiene el derecho penal del enemigo. La anterior. Hay un adelantamiento de la punibilidad. Es decir, ¿por qué un adelantamiento de la punibilidad? Porque, obviamente, si ustedes se dan cuenta, la asociación ilícita por el solo hecho de permanecer ya es criminalizada. Hay un adelantamiento de las barreras. En el derecho penal del ciudadano, usted comete un delito y después de que lo comete y lo consume, es sancionado o es perseguido penalmente. Pero en el derecho penal del enemigo, usted no comete el delito, sino que para proteger las barreras, se persigue penalmente la asociación ilícita, la conspiración, y el delito no se ha consumado. Es decir, que son delitos de manera cualitativa, es decir, son delitos graves. Otra de las características del derecho penal del enemigo es que tiene una pena contundente, es decir, no hay sustitutivos penales, no hay medidas desjudicializadoras, a menos el derecho premial sí, si usted se vuelve colaborador eficaz dentro del juicio, pero la mayoría de delitos tienen penas que van mayores de los 5 años de prisión. Entonces, prácticamente, miren, esto es importante. Gunther Jacobs dice, ¿por qué yo no creé una teoría del derecho penal del enemigo? Él no creó una teoría del derecho penal del enemigo. Él lo que hizo fue ver una realidad
Tamaulipas, México, 400 contenedores llenos de gente muerta porque los Zetas habían acribillado a un montón de personas, y él dice, necesitamos una ley para poder ver ese crimen organizado. Es decir, lo que está viendo Gunther Jacobs es un nuncio de malas noticias, dice él, él lo que está viendo es que hay una criminalidad organizada transnacional, que es necesaria una ley que sea obviamente una ley contundente. Y aquí podemos irnos a la historia. Y cuando nos vamos a la historia, nos vamos a la Cosa Nostra, Italia, nos vamos a Palermo, porque de ahí surgió la Convención de Palermo, nos vamos a esos grupos organizados que surgieron digamos, en ese periodo de tiempo, y cómo surgieron leyes para poder combatir ese tipo de grupos organizados internacionales, transnacionales, que obviamente está Al Capone, Pablo Escobar. Usted ve toda una línea, digamos, de generación de delincuencia organizada que obviamente el Estado necesitaba prácticamente poder combatirlos de una manera profesional. Les sugiero, yo le voy a dar algunos nombres, algunos detalles, que usted después lea un poquito porque, por el tiempo, pero Giovanni Falcone, el mejor fiscal que ha existido en materia penal y procesal penal, fue el fiscal que creó la ley de delincuencia organizada en Italia, fue el fiscal que creó la ley de extinción de dominio para destruir, digamos, el dinero de las mafias, se creó el macrojuicio, el juicio más grande de la historia, más de 14,000 procesados, se hicieron cárceles especiales, y Giovanni Falcone fue el que dirigió esa investigación y fue el que creó prácticamente las leyes del derecho penal del enemigo. Ahí fueron procesados senadores, jueces, magistrados, alcaldes, todo tipo de gente del gobierno, bancos, hoteles. Ahí es donde él surge la hipótesis de decir cómo es posible que un hotel facture 5 millones diarios y no tenga un solo huésped. O sea, el tema del lavado de dinero. Y obviamente, pues ahí es donde surge este derecho penal, que es un derecho penal bastante fuerte. Sigamos, por favor. Entonces, cuando nosotros hablamos, si me puede poner la otra, gracias, el derecho penal del enemigo, Gunther Jacobs, en 1985, supuestamente la gente dice que surge en 1985, pero no es así. El derecho penal del enemigo surge desde la obra de Cervantes en 1600. Siempre han habido criminales que se han identificado por ser más violentos, ¿verdad? Usted ve en la Biblia, había un Barrabás. Digamos, siempre ha habido una criminalidad más violenta y siempre ha habido la necesidad de poder combatir esto. Entonces, en la obra de Cervantes, que yo también lo invito a que la lea, porque ahí le enseñan a Sancho Panza cómo gobernar y le enseñan cómo comer y le enseñan cómo administrar justicia, surge alguien por ahí, Giovanni Bracamontes, que era un delincuente que iba con más esposas que los demás, con más seguridad que los demás, y él pregunta por qué él lleva más seguridad, por qué a él lo cuidan más, y él le dice porque es un delincuente más peligroso. O sea, 1600, 1700, hay obras como la de Cervantes de Don Quijote que demuestran que siempre han habido peligrosos para la sociedad. Sigamos, por favor. La próxima. Gracias. Bueno, algunas características, digamos, de este derecho penal del enemigo, ¿verdad? Que ya habíamos hablado anteriormente. El concepto, Gunther Jacobs en el 85 dice que cuando digamos, este concepto de Jacobs yo no lo comparto en cuanto a Estado de Derecho, porque hablamos que el Estado es constitucional, democrático, social y convencional, el actual, dice que es necesario porque el Estado puede desaparecer su control y seguridad. Es decir, hay gente ¿por qué es necesario este derecho penal del enemigo? Porque el Estado pierde su función esencial que le da a la sociedad, que es seguridad y protección. Sigamos, por favor. Se habla de que del atentado de las Torres Gemelas inició este derecho penal del enemigo, pero como hemos visto, ya ha habido un enemigo. Y eso es lo importante del derecho penal del enemigo, que hay un enemigo. Y ese enemigo hay que definirlo. Mire, ahí yo les quiero hablar un poquito de política penal, no política criminal. Mucha gente utiliza el término política criminal, ya no existe. Hoy existe política penal. Eso se desapareció hace 10 años, la política criminal. Entonces, en la política penal siempre hay un enemigo. Honduras tenía un enemigo, las maras. Creó una ley antimaras, ¿verdad? En Nicaragua hay un enemigo, el que quiera quitarle el poder al presidente. Creó un derecho penal especial para meter a todos sus opositores presos. Y así podríamos nosotros ver, Estados Unidos son los migrantes, los enemigos, y hay leyes obviamente, y etiquetan al migrante como alguien malo, violador, un ladrón. Y yo creo que esa teoría es una teoría que se llama Labyrinth Approach, que es la teoría del etiquetamiento. En Guatemala, lamentablemente, el análisis que yo he realizado es de que el etiquetamiento aquí está para el político.
todo político es corrupto en Guatemala. Hay un etiquetamiento, digamos, de decir todo político es ladrón. Y hay un aparato que ustedes pueden ver. La mayoría de los juicios que se han enfocado en Guatemala no es persecución penal en contra del narcotráfico, persecución penal en contra del lavado de dinero, sino obviamente del tema político. Entonces, el derecho penal del ciudadano, como tiene garantías y derechos y víctima y agraviado y una serie de derechos y garantías, se enfrenta a ese versus el derecho penal del enemigo, que disminuye garantías constitucionales. Sigamos, por favor. Podemos entonces ver que hay algunas consideraciones importantes. Número uno, el adelantamiento de la punibilidad. La punibilidad en el derecho penal del ciudadano se da después de cometer el delito, mientras que en el derecho penal ciudadano se da antes. Divide los delitos cuantitativa y cualitativamente. Hay un cambio del paradigma del derecho penal actual. Cuando hablamos de paradigma es algo que se rompe. Y obviamente hoy se está hablando más de los derechos de la sociedad, del bien común, que los derechos, digamos, de una persona individual. Mantiene una pena contundente y obviamente reduce las garantías penales. Sigamos, por favor. Gracias. La otra, gracias. Entonces, ¿qué estamos hablando? Miren la cantidad de armas que tiene esta gente ahí. Es un derecho penal del enemigo, una política penal para el enemigo, o una política en contra de los enemigos. Y es que la sociedad siempre ha tenido enemigos. Y eso es muy interesante verlo, cómo la sociedad ha tenido enemigos y cómo plantea esta sociedad, digamos, la defensa de los bienes jurídicos tutelados y de la sociedad. Entonces, Gunther Jakob dice, yo no inventé el derecho penal del enemigo. Yo solo soy un nuncio de malas noticias. Y es necesario tener un derecho penal que pueda limitar las garantías fundamentales y contrarrestar al delincuente peligroso. Entonces, él dice que al delincuente peligroso no se le puede tratar igual, ¿verdad? Esa es prácticamente la descriptividad, como describe él su teoría del derecho penal del enemigo. Sigamos, por favor. La próxima. Gracias. Entonces, ¿por qué es un paradigma? La anterior. ¿Por qué es un paradigma del derecho penal? Porque fíjese que prácticamente es un paradigma del derecho penal porque es un delito de estatus. Y aquí le quiero decir yo, hay características específicas. Si usted pertenece a la Mara 18, tiene características específicas. Y si un grupo de la Mara 18, tiene su forma de hablar, su lenguaje. Y si alguien comete un delito y usted va dentro de ese grupo al cual usted pertenece, obviamente va a tener responsabilidad penal. Es decir, es un delito de estatus, ¿verdad? Obviamente el narcotráfico tiene obviamente algunas características específicas, las bandas delincuenciales, por eso este delito es un delito de estatus. 3 o más personas se asocian o se reúnen con la finalidad delictiva de cometer delitos en el futuro. Es decir, ni siquiera los cometen en el momento. Obviamente que para que haya asociación ilícita, el 24 de la ley de delincuencia organizada dice que tiene que haber un estudio de la estructura, de quién es el líder, de quiénes la conforman, pero digamos es muy subjetivo esta norma y podríamos decir que se aplica cuando hay bandas organizadas, crimen organizado, y tiene mucho que ver con un delito de estatus. Un delito de estatus donde alguien le dice jefe o patrón al otro y se vuelve una temática o le dice un seudónimo, y esto, digamos, tiene su propio estudio que es un poco diferente al derecho penal del ciudadano. Por eso es que hay personas que le dicen, vaya en su motocicleta y revisa que no esté un puesto de policía ahí. Tantos casos que hay así en la práctica. Y él va, lo hace y pasa información a una estructura criminal que va a pasar por ahí con armas y drogas. Y el que dio la información es parte de la estructura, hizo dentro de ella un rol, aunque no conozca, aunque no sepa, si dio la información a una persona, es parte de esa estructura. Y por eso es que el derecho penal del enemigo es tan interesante, tan importante ver cómo se relacionan las cuestiones delictivas. Obviamente aquí hay una reunión coordinada, sistematizada. El mismo que secuestra no es el mismo que cuida o el que da información si los parientes van a pagar el rescate. Y ahí se va armando, digamos, una estructura de cómo se plantea este derecho penal del enemigo. Sigamos, por favor. La próxima. Por favor, gracias. Entonces, el derecho penal del enemigo, ahí está bien. La próxima, por favor, la próxima después de esa. Vamos a ir avanzando un poco para ir, digamos, desarrollando. Entonces, el derecho penal del enemigo le quita el carácter de sujeto a la persona. Esto es un tema bien fuerte, bien grave, porque obviamente ustedes saben que en derechos humanos una persona tiene sus derechos humanos y de hecho los derechos humanos
son parte inalienable, indivisible y fundamental de la persona. Pero este derecho penal le quita el carácter de persona, es decir, le quita la racionalidad. Por eso es que este derecho penal del enemigo dice que perdió la cimentación objetiva, y al final en la conclusión del derecho penal del enemigo, esa palabra de la cimentación objetiva. Es decir, nosotros sabemos mañana qué vamos a hacer, nos vamos a levantar, hacemos ejercicio, comemos saludable, vamos a trabajar, sabemos qué vamos a hacer, esa cimentación objetiva. Mientras que el delincuente organizado no está pensando en una cimentación objetiva, su mente está pensando en delinquir. Entonces se vuelve la persona un centro de imputación en la base de la teoría del delito, del derecho penal del enemigo. Sigamos, por favor. La próxima, muchas gracias. Entonces, obviamente hay una reducción de derechos fundamentales. A la gente no le gusta este tema de la reducción de derechos fundamentales, especialmente en el tema de derechos humanos, pero lo podemos discutir ampliamente porque no hay una contradicción entre la vida en la Constitución y la pena de muerte, por ejemplo, cuando lo que hay que ponderar es el bien común y la pena de muerte. Si vale la pena quitarle la vida a un sujeto para garantizar el bien común de la población. Yo creo que no hay una contradicción, sino que más bien hay que interpretar de una manera diferente el derecho penal. Siempre han habido dos derechos, digamos, derecho jus gentium y jus civile, en el tema del derecho civil, el derecho penal de autor, el derecho penal del extranjero. Siempre han habido, digamos, dos derechos, ¿verdad? El derecho penal que se le aplicaba a los romanos y a los que estaban fuera de Roma, y así, digamos, hay un derecho, una clasificación, podríamos decir, del derecho penal, y obviamente una aplicación muy, muy diferente de este derecho penal. Prácticamente podríamos estar nosotros diciendo que este derecho penal del enemigo, sigamos con la siguiente, es un derecho penal de excepción. ¿Por qué es un derecho penal de excepción? Porque tiene casos específicos a los cuales se aplica. No es un derecho penal general, son casos, obviamente, delitos, obviamente, graves. Entonces, el tema del derecho penal del enemigo es que siempre había una venganza y siempre había un enemigo. Aquí estoy poniendo yo el ejemplo de la Edad Media. Decían, bruja, tortúrenla. Bruja, quémenla. Político, quémenlo. Marero, quémenlo. Es decir, hay una creación en la cimentación objetiva de la sociedad para poder, digamos, perfilar algunas características o algunas personas que vienen desde hace tiempo siendo enemigos. Sigamos, por favor. Jesús, por ejemplo, era catalogado como el enemigo del Imperio Romano. Digamos, había tantas cosas que creían que él podía ser un revolucionario, fue considerado un enemigo, y las normas penales se volcaron hacia esto. Aquí han habido historias de liberales, Chiquimula, liberales, comunistas, Arana, por ejemplo. Siempre ha habido guerrilleros, militares, siempre ha habido una guerra, comunistas, terroristas, migrantes, siempre ha habido un enemigo. Y es lo que el derecho penal del enemigo postula como una política penal. ¿A qué enemigo vamos a combatir? La próxima, por favor. Michael Foucault, yo creo que es un interesante psicólogo criminal que hay que leerlo, porque él dice que la guerra contra los enemigos ahora se hace de manera normativa. Antes la guerra era con armas y se iba a destruir a las personas, pero hoy, dice él, hoy las normas penales, a través de las normas penales se hace guerra en contra del enemigo. Sigamos, por favor. Entonces les voy a poner un par de ejemplos interesantes para que podamos ir, digamos, viendo un poco. La ley de lavado de dinero y otros activos. Esta ley de lavado de dinero y otros activos tiene un principio, el homus probandi. ¿Cuál es el homus probandi? Que no hay presunción de inocencia, que aquí se presume la culpabilidad de usted si usted tiene transacciones, si usted invierte, transfiere, convierte más de $10,000, el equivalente a eso, entonces van a decir que usted está lavando dinero. Y esto es muy interesante porque esto no era así al principio. La ley de lavado de dinero fue reformada a través del decreto 55/2010, ojo con esa fecha, porque usted tiene la ley de extinción de dominio por ahí, la ley de lavado de dinero. Este dato es muy interesante porque antes del 2010 el lavado de dinero era un delito complementario. Tenían que condenarlo a usted por un delito para poder iniciarle la persecución penal por lavado de dinero. Hoy no, hoy el delito de lavado de dinero es autónomo, pero antes del 2010, porque esta reforma fue incluida dentro del decreto 55/2010, el artículo 2 bis de la ley de lavado de dinero se reformó a través de esta reforma del decreto 55/2010 que lo tiene la ley de extinción de dominio. Entonces,
¿Cuántos procesos, digamos, en la experiencia profesional hemos llevado, por ejemplo, en el tema de ganaderos, donde tenemos que probar que, estoy hablando de Chiquimula, Zacapa, el área nororiente, que es tan común esto, poder probar que nosotros no somos criadores de ganado? Dice, está inscrito en el MAGA como criador de ganado. No, sí, criador de ganado es alguien que tiene una genética, pero hay gente que es productora de ganado, no criador de ganado. Mire el término tan interesante, que es productor de ganado, y es un pequeño productor de ganado, ni siquiera de genética, sino de manera natural. Y hay que probar, obviamente, que tiene finca, que tiene ganado, que produce, que engorda, que obviamente tiene una crianza de ganado, que tiene un corral, a quien le vende, y hay que probar, obviamente, que aquí podría haber una defraudación tributaria, pero no un lavado de dinero y otros activos. Y eso para eso hay que, digamos, ver todos los temas técnicos que pudiéramos nosotros tener para poder probar a quién le vendemos, a quién le compramos, y poder hacer una excelente defensa para poder demostrar que no es lavado de dinero y otros activos y que probablemente sea una defraudación tributaria. Pero obviamente aquí no se necesita que el abogado sea pilas y trabaje con los consultores técnicos, trabaje con los reconocimientos, porque si usted va a la indagatoria y lo ligan a proceso y usted no hace nada durante el periodo de investigación, estoy casi seguro que lo van a condenar cuando llegue a un debate, porque aquí, digamos, este tipo de delitos es unos delitos en donde tenemos que tener los consultores técnicos adecuados para poder hacer una defensa en una ley tan interesante como es la ley de lavado de dinero y otros activos. Entonces, esa ley de lavado de dinero y otros activos tiene el tema de la presunción de la culpabilidad, presunción de inocencia se reduce, y que usted tiene que probar que ese dinero tiene un origen lícito y un destino totalmente lícito. Entonces, y también es interesante tener un financiero en este tipo de delitos, porque hay gente que solo suma que en el año recibió 3 millones, pero tal vez solo es un crédito de 300,000 quetzales que ingresó, que compró ganado, que vendió, volvió a depositar, y obviamente suman 3 millones, pero hay una deuda que pagar y es un dinero que está trabajando el ganadero. Y así se los puedo poner en un ejemplo de comerciantes, de cafetaleros, que hemos defendido en el tema del lavado de dinero, donde usted lo que necesita es un dictamen técnico, una auditoría, un buen experto forense para esto, para demostrar que no es lavado de dinero y otros activos. Sigamos, por favor. La ley de extinción de dominio es otra ley del derecho penal del enemigo, que es la próxima diapositiva. Y aquí podríamos ver nosotros que esta ley de extinción de dominio, pues obviamente tiene algunas situaciones que deben cambiar. Mire, el problema es que Guatemala ratificó estos convenios sin tener reservas. Argentina hizo reservas, Costa Rica hizo reservas, y obviamente dentro de las reservas estaba que si a usted le desestiman un proceso, le archivan un proceso, le dan un sobreseimiento, no acceden a la extinción de dominio. Guatemala aceptó tal y como venía el acuerdo, y dentro de ese acuerdo el artículo 4 dice que procede la extinción aunque a usted le hayan declarado el archivo, la desestimación, el sobreseimiento y el criterio de oportunidad, lo cual para mí es bastante contradictorio, porque obviamente si usted ya demostró en lo penal el origen del dinero, el destino del dinero, no tiene sentido que después se defienda en la extinción de dominio si usted ya en lo penal ya fue absuelto. Obviamente no debería corresponder, pero fue parte de la aceptación del tratado tal y como vino el tratado, y no de hacer las reservas adecuadas que ahora nos están metiendo en problemas para poder defender procesos. Por ejemplo, el de un grupo eran cantantes, fueron a cantar a Petén, les pagaron en dólares, vienen aquí, los detienen en el aeropuerto, pero lo que llevaban era el pago de su concierto. Y obviamente les dan una falta de mérito en la audiencia del juzgado, y todavía estamos defendiendo la extinción de dominio a pesar de que se decretó la falta de mérito. Es algo que tiene que cambiar de la legislación. Sigamos, por favor. Jacob dice que a los rebeldes, a los traidores, a los convictos, a ellos se les aplica el derecho penal del enemigo. Es decir, que él dice que ya el Estado excluyó a estas personas de la sociedad. Y entonces eso es despersonalizar, digamos, al ciudadano, y es lo que Gunther Jacobs hace al, digamos, lujubrar este derecho penal del enemigo. Sigamos, por favor. La prisión preventiva, digamos, en la regla general, no es como en los demás delitos del ciudadano. La regla general, la prisión preventiva, y la excepción es la medida. ¿Cuánta gente lleva ya detenida por delitos de asociación ilícita? Llevan ya 3, 4, 5 años en prisión preventiva. Hay una presunción de culpabilidad. Los peligros procesales, digamos, se dan de manera inmediata, especialmente cuando hay personas pendientes de aprehensión por asociación ilícita. Es evidente que le van a dictar una prisión preventiva. Sigamos, por favor. Por ahí vamos a poner una foto de los enemigos
derecho penal del enemigo hace una diferencia, y esa diferencia es de que dice que una persona normal puede cometer un delito por un desliz. Yo siempre pongo el ejemplo de que de repente se quedó con un lápiz o con el vuelto, o de repente le quitó algo a su papá o a su mamá, tenían una tienda, se quedó con dinero. Pero digamos, este tipo de personas que cometen este tipo de delitos del derecho penal del enemigo dice que conmueven las bases de la sociedad por su peligrosidad. Es decir, que hay una peligrosidad. Es un derecho penal de autor, necesariamente, no de acto. Entonces, ¿cómo es que la ciudadanía crea normas para poder prevenir y emancipar este derecho penal del enemigo? Sigamos, por favor. Hay críticas. Obviamente todo el mundo critica el derecho penal del enemigo. Todo el mundo critica el derecho penal del enemigo. Pero Gunther Jakob les dice a los que critican el derecho penal del enemigo, ¿cómo usted va a solucionar los temas de terrorismo, crimen organizado y transnacional sin un derecho penal del enemigo? Y esa es la pregunta que hace Jakob. Es violatorio de los derechos, reduce las garantías constitucionales, pero ¿cómo? ¿Cómo usted va a responder con una política penal en esto? Sigamos, por favor. Entonces Gunther Jakob al final, ¿verdad? Que quiero ir concluyendo, dice, resumo la tesis del derecho penal del enemigo de la siguiente manera. Este es un resumen que yo saqué de Jacobs. ¿Cuál es el resumen que él hace? Número 1, dice, la punición de hechos ya cometidos rige para el ciudadano, pero la prevención de hechos futuros surge para el enemigo. Hace la distinción, ¿verdad? De hechos ya consumados surge para el ciudadano, y de hechos graves o de delitos graves, digamos, surge para el derecho penal del enemigo. 2, una persona como construcción normativa en la vida práctica no busca orientación alguna, más bien cumple con sus obligaciones, lo que yo les decía, que es la cimentación cognitiva, ¿verdad? Sigamos. Si falta esa cimentación cognitiva, dice Gunther Jakob, es decir, que si él no es una persona racional, debe de irse a la fuerza. Y eso es una despersonalización, una limitación a las garantías y derechos constitucionales. El derecho penal del enemigo sustenta una fuente de peligros que genera la criminalidad, y por eso es un derecho penal de excepción. Sigamos, por favor. Yo les voy a pedir que esta presentación se las pasen porque hay mucho que ver en esta presentación. Yo aquí pongo una sentencia de casación de la Corte Suprema de Justicia donde determinan que la conspiración es un delito penal autónomo, y esto es importante porque los abogados con derecho penal del ciudadano dicen, se desapareció el plagio secuestro, entonces no hay conspiración, y no necesariamente. La conspiración es un delito autónomo que tiene medios de prueba propios y que podría darse aunque no se dé el delito principal. Entonces, algunas sentencias de cómo se debe de interpretar ahora este tipo de delitos. Sigamos, por favor. Ahí está el criterio jurisprudencial trasladado, es decir, lo que opina la Corte Suprema de Justicia, la Cámara de Amparo y Antejuicios, sobre la independencia que existe en el delito de conspiración y sobre la independencia que existe en el delito de asociación ilícita, ¿verdad? Quitemos la presentación, por favor. Entonces, prácticamente, mis estimados compañeros, hemos hecho un breve resumen, la verdad es que muy breve resumen acerca de lo que es el derecho penal del enemigo y de lo que es el derecho penal del ciudadano.